Si el servicio le da, dice Juan José, si el servicio le da 120 voltios o 240 voltios, ¿cómo se sabe el amperaje? Muy bien. Buena pregunta. Muy bien. Entonces, primero, voy a recurrir a otro ejemplo fácil. Si yo empujo, estoy en una cancha de bolos. Si yo tiro la bola pesada de bolo, el boliche, lo tiro por la pista plana y lo tiro con poca energía, el bolo me va a llegar despacio al final. Si lo tiro con buena energía, el bolo me va a llegar rápido al final y posiblemente me va a tumbar más de un boliche. Si yo tengo demasiada fuerza, cojo en cada mano un boliche, y tiro los dos. Me impulso y tiro los dos de una vez. Ahí significa que tengo mucha macana y soy capaz de tirar esos dos bolos que son bolas pesadas. ¿De qué depende con cuánto impulso hayan llegado esos bolos? De que yo sea flacuchento, cuajadito o gordito. Ahora, voy a trasladar eso aquí. Voy a coger una fuente y la voy a coger de corriente continua. No voy a poner alterna, aunque se aplica la misma cosa. Voy a coger corriente continua. Entonces aquí a este le doy clic derecho y me dice valor en DC. Le voy a poner 10 voltios. Ok. Voy a coger otro. Entonces le voy a decir que me copie este. Copiar. Y lo pongo aquí. Y a este le voy a poner el doble de fuerza. Le voy a poner 20 voltios. 20. Ahí está. Visibles los dos. El uno tiene 10 voltios y el otro tiene 20 voltios. Le tenemos que poner tierra a cada uno porque si no, no me hace la simulación. Y voy a poner la misma cancha por donde tirar el bolo. Es decir, voy a poner a cada uno, le voy a poner una resistencia de 1 ohmio. Es la misma resistencia, la misma pista. Esta la voy a poner más adelantico para que no se me atore mucho con la otra. Entonces voy a poner aquí también tierra y cierro el circuito. 1, 2. Y aquí 1. Y le doy la escalita por aquí y cierro. Listo. Ahí está cerrado el circuito. Me falta la tierra de aquí abajo. Le ponemos la tierra aquí abajo. ¡Tin! Listo. A esta R le voy a poner el valor 1 ohmio. Y a la R1 también le voy a poner 1 ohmio. Significa, oponen igual resistencia a las dos. Pero yo a esta pista le voy a tirar con 10 voltios de fuerza. Vamos a hablar como si la presión 10 voltios. En cambio, por esta pista voy a echar con 20 voltios de presión. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la corriente. ¿Cuánta corriente me pasa por un mismo valor de resistencia? ¿Cierto? ¿Cuánta corriente? ¿Qué son la corriente? Los electrones, las bolitas que hemos visto circulando en las imágenes. Entonces le voy a decir que me simule, él me dice durante cuánto tiempo. Entonces yo le digo pare en 0.5 segundos. Listo. La corriente, mire aquí una pinza amperimétrica. Cuando yo la paso por la resistencia, aquí me desapareció. La paso por encima de la resistencia, aparece la corriente. Entonces es como una pinza amperimétrica. Ustedes y yo conocemos una pinza amperimétrica, de esas que uno no necesita abrir el circuito, sino que es como una tenaza que la pone uno alrededor de un cable y la tenaza me mide cuánta corriente está pasando. Eso es lo que es ese símbolo ahí. Entonces le digo, en la R2 tengo ¿cuánta corriente? Y me dice que tiene 10 amperios.
10 amperios. Mire el 10 aquí, está señalando 10. Cuando yo tiro a través de una pista con un ohmio de resistencia, con un impulso o una presión de 10, me circula 10 amperios. Ahora, por la misma pista, vamos a ver con una presión de 20 cuántos amperios me tira. Mire, se quedaron los 10, los mismos 10, no se cayeron, simplemente él me está corrigiendo la ventana para decirme que quepan las dos medidas. Entonces abajo me puso la de 10 y arriba pues, me puso la azul, que es la que circula en la R1, que es la de abajo, y me dice que circula 20 amperios, me circula el doble de corriente. Si estuviéramos hablando de que la presión aquí, no estamos hablando de boliche, estamos hablando de la canilla que estábamos viendo ahora en el circuito. Significa que la canilla yo la tengo más abierta aquí, estoy dejando que el chorro que viene de la tubería me empuje más. Entonces al empujar más sale más agua, salen 20 amperios. Pero como en este tiene menos fuerza, me empuja 10 amperios. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia es el mismo. El valor de la resistencia es el mismo. Ahora, si yo esta resistencia la duplico, la de abajo, le pongo más oposición, es decir, ya esta pista no está derecha, está un poquito inclinada como en faldita, pero para arriba, en falda de para arriba. ¿Por qué? Porque esta resistencia le voy a poner 2. Voy a aumentar la resistencia. Significa, hay más oposición. Si estuviera hablando en una tubería, diría, estoy aquí, estoy cerrando más el tubo, la canilla. Entonces, vuelvo a decir que me simule. Y las dos se vinieron al mismo nivel. Está IR2, la voy a llamar para adelante, está detrás del azul. Vean, ahí la puse adelante. IR2, 10 amperios. IR1, le digo que salga para adelante, porque está detrás de la otra, 10 amperios. ¿Por qué si este tiene más fuerza, me sacó lo mismo que este tiene menos fuerza? Porque este tuvo que aplicar el doble de fuerza, pero también tuvo el doble de oposición, el doble de resistencia. Entonces, ¿cómo sé yo cuánta corriente me debe circular si una fuente es de 10, de 20 o de 50? Eso no depende nada más de la fuente, eso depende de la resistencia. Y para eso está la ley de Ohm. Voltaje. Voltaje. Tengo 3 pilas aquí en serie, 4,5, porque yo lo puedo subir aquí, vea, o bajar el voltaje, vea, el voltaje. ¿Sí o no? El voltaje. Lo puedo hacer tan grande o tan pequeño como pueda ser. Y mire que para una misma resistencia, la R, en este caso la R, yo no la he variado, es esta. La R está quieta. Pero si yo le pongo más voltaje, se supone que va a aparecer más corriente, la corriente crece más. Si le quito el voltaje, mire que no solamente baja el voltaje, sino que la corriente también se va volviendo más chiquita. Esa es la intuición, Y si yo le aplico 0 voltaje, o casi 0, pues mire que la corriente se vuelve un punto y el voltaje se vuelve un punto. Mire, eso es correcto. Pero supongamos, dejemos el voltaje así grande. Yo voy a bajar la resistencia. El voltaje va a seguir igual. Pero ¿qué le va a pasar a la corriente si yo bajo la resistencia? Si yo lo pongo, en vez de ponerlo falda arriba, lo pongo falda abajo, ¿va a circular o no más corriente? Claro que va a circular más corriente. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a poner falda abajo. Miren la corriente cómo va a crecer. Vea. ¿Sí ve? Porque bajé la resistencia. Al bajar la resistencia, significa que la corriente crece. Si subo la resistencia, aunque el voltaje se mantenga igual, la corriente va bajando.
La corriente va bajando. Descarguen esta ley. Descarguen esta ley. No dejen de aprovechar este tipo de recurso. Miren que gráficamente nos enseña cantidades, solo intuitivamente. Entonces, queda dicho lo que tiene que ver con la resistencia, el voltaje y el amperaje. El voltaje y el amperaje nunca son consideraciones independientes. Siempre hay que tener en cuenta el tamaño del tubo por donde va a circular el agua o la falda por donde va a rodar la bola. Si la falda es plana, o sea, si no hay falda, es una mesa, o si la mesa está, o si es una pendiente subiendo, o si es una pendiente bajando, el impulso de la bola va a ser distinto. Va a haber más o menos oposición. Ahí es una cuestión de intuición que nos va, si nosotros jugamos con eso, miramos, hacemos operaciones, le combinamos con una simulacioncita, eso es estudiar, Dense esa oportunidad, compañeritos, que esa es la base del aprendizaje. Ahí está, creo que está la respuesta para Juan José con la ley de Ohm. Si la corriente, si el servicio es 120 o 240, es lo mismo que cuando dijimos 10 o 20 voltios. Eso depende de la resistencia. Si la resistencia es la misma, la corriente va a aumentar. Ahora otra cosa, miren la pregunta de Juan José me da pie para agrandar la explicación de esta manera. Si yo tengo una ducha que voy a conectar, una de esas duchas que calienta el agua, de las que se conectan a la luz. Hay unas que las venden a 110 y otras que las venden para 220. Pero suponga que es un aparato universal, que es un aparato que yo lo puedo conectar a los 110 o a los 220 sin necesidad de cambiar de aparato. Lo puedo conectar a 110 o a 220. Entonces dirá uno, uy, pero entonces si lo conecto a 220 y me circula más corriente, entonces lo voy a dañar. ¿Y por qué no se daña? Porque el aparato consume una determinada potencia. Supongamos que la potencia son 200 vatios. Sea un aparato de sonido, sea un aparato de video, tendría que ser muy grande. En este momento un aparato de video para 200 vatios, un televisor tiene que ser muy grande porque son muy ahorradores. Pero supongamos que son 200 vatios. Entonces el aparato va a decir, yo solo necesito que la fuente, o sea, la red, me satisfaga 200 vatios. Yo necesito desarrollar 200 vatios en luz y sonido y un poquito de calor. Me gasto 200 vatios. Me conectaron a 110. Me conectaron a 110 voltios. ¿Cuánto corriente voy a gastar? Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente. 200 vatios es igual a 110 voltios por ¿cuánta corriente? Y si lo conectamos a 220, ¿cuánta corriente se va a gastar? La misma operación, 200 vatios, pero ahora con 220 voltios
cuánta corriente se va a gastar. Esta se despeja así. Corriente es igual a 200 vatios dividido 110 voltios. Hagan la operación y me dicen. Y en esta me va a decir, corriente es igual a 200 vatios dividido 220 voltios. ¿Alguno cogió la calculadora? Simón, 1,8 amperios está en la de 200 vatios. Esto es igual a 1,8 amperios. ¿Y cuánto me da en la de abajo? 0,9. 0,9. Muy bien, gracias. Amperios. Entonces, mire. ¿Qué hizo que este aparato, si lo conectamos a 110 o a 220, no se dañara? Primero, porque él tiene una fuente regulada internamente. Es decir, una fuente que administra. Que si encuentra más de lo uno, dice, yo le bajo por este otro lado para cumplir con la potencia. Y aquí está. Aquí está. La potencia en ambos casos es 200 vatios. Pero aquí le aplicaron más voltaje. Entonces él dijo, necesito la mitad de la corriente si es el doble del voltaje. Entonces esta subió y esta bajó a la mitad. Esta, en este caso, está baja, pero esta sube al doble. ¿Quién hace eso? Lo hace la fuente regulada, que está al interior del aparato. Si usted coge un bombillo que es para 110 voltios y lo conecta a 220, el bombillo no tiene regulador. Entonces, ¿qué pasa? Me va a iluminar el doble. Me va a iluminar el doble y se me va a quemar posiblemente con solo conectarlo. O si lo conecto a la fuente, si es para 220 y lo conecto a 110, entonces me va a iluminar con la mitad. Ahí se va a ver la relación de la ley de Ohm. En el bombillo se va a ver la relación de la ley de Ohm, exactica, en donde cuando el uno crece, el otro baja. Pero cuando tenemos un aparato con una fuente regulada, el aparato tiene quien vigile y dice la potencia no debe ser mayor, aunque el voltaje sea mayor. Entonces, el circuito administra. Espero que haya quedado eso claro. Espero que haya quedado eso claro. No se preocupen. Váyanlo rumiando. Pero eso poco a poco, a medida que ustedes vayan viendo, vuelven y preguntan. Yo vuelvo y contesto y ahí vamos. Cada vez nos vamos entendiendo mejor. Bueno. Juan José dice, ¿quiere decir que si la entrada pongo un amperímetro me medirá el consumo total? Sí, pero me medirá el consumo de corriente, porque el amperímetro me mide corriente. Si yo conozco los amperios y sé los voltios, lo puedo convertir en vatios. En vatios. Gildardo dice, por eso en varios países utilizan 220 voltios para tener más capacidad de kilovoltio amperios para ofrecer. Eso es correcto. Eso es correcto. Profe, para complementar la pregunta anterior de cuánto, o si esa es la idea de la pregunta, que yo también tengo la duda, que pregunta Juan José, si el servicio le da 120 o 240, ¿cómo se sabe el amperaje? A ver, yo tengo un transformador de 12 voltios, 2 amperios. Yo sé que el límite de ese transformador es 2 amperios. En un suministro de voltaje
eléctrico, casero, ¿cuál es el límite? El límite está dado por el fusible del breaker. Ya. Si usted en el breaker tiene un fusible de 20 amperios, de 40 amperios, de 60 amperios, si el circuito se supera esa cantidad, el fusible se dispara o se quema. Porque la red dispone de mucho más que eso, pero nosotros necesitamos esas medidas de seguridad porque si la corriente es demasiada, entonces ya causa fuego y el fuego trae los bomberos y el bombero nos deja con la casita en ruinas y todo eso mojado.